Amadas, el Señor las bendiga y las guarde, mis preciosas hermanas. Bueno, vamos a seguir leyendo el libro de Apocalipsis. Vamos ahora en el capítulo 15. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Recuerden que hemos venido hablando que Dios está hablando aquí de que, y por toda la Biblia lo vamos a entender, que hay un día que Él tiene reservado, un momento, no es que es un día de 24 horas, un momento que Él tiene reservado para dar el pago a aquellos que han hecho maldad. Y que Él ha venido aguantando pacientemente esos vasos de ira. Pero llegará un tiempo donde la ira de Dios va a ser consumada. Y aquí este libro nos lo está diciendo. Verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, ¿quiénes son estos que alcanzaron la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre? Vemos entonces que va a llegar un periodo donde este último imperio mundial, ¿verdad?, que va a estar liderado por este hombre que la Biblia llama la bestia, Daniel le llama el cuerno pequeño, también se le conoce como el anticristo. Este personaje va a imponer una marca. Esa marca va a ser una marca de fidelidad, de obediencia a su reinado. Él va a tratar de someter a toda la humanidad a la imposición de esta marca. Esa marca va a ser una marca de obediencia, de fidelidad a su reinado. Entonces podemos entender, podemos deducir que las personas que han creído en el Evangelio del Señor Jesucristo y que saben lo que está pasando, van a tener que decir que no. Van a tener que mantenerse fiel a lo que Dios dice por encima de este reinado nefasto. Y dicen que estas personas van a alcanzar una victoria, ¿verdad? O sea, porque ellos se resistieron. Ellos no se doblegaron ante aquel sistema, sino que permanecieron fieles al Dios del cielo. Esos son los que van a alcanzar la victoria y los que van a estar delante de Dios cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, ¿verdad? Y el cántico del Cordero. Y ahí empezaron a alabar a Dios, fiel y justo, poderoso, eres Rey de los santos. Ellos empiezan a alabar a Dios. Entonces, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Verdad? Vemos que en el cielo hay un templo, hermanas, el templo del testimonio. Eso es algo que, o sea, es real, está en el cielo. De hecho, Dios le ordenó a Moisés que cuando construyera el tabernáculo en la tierra, lo hiciera de acuerdo a las medidas de uno que está en el cielo. El tabernáculo que Moisés hizo en la tierra es figura del verdadero,
¿Cuál es el verdadero? El que está en el cielo. Y miren cómo Dios nos está dando a conocer cosas que ocurren en el mundo espiritual. Hermana, es importante entender esto. El Señor Jesucristo, cuando habló con Nicodemo, un sacerdote fariseo que se acercó en la noche a él a preguntarle, Señor, Rabí, le dijo, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque un hombre que no viniera de Dios no puede hacer las señales que tú haces. O sea que este Nicodemo era un fariseo, pero él estaba conmovido al ver al Señor Jesucristo. Él veía el efecto de sus oraciones, el poder que había en él. Entonces definitivamente él concluyó, este hombre tiene que venir de Dios, porque si no, no se pudiera estar manifestando este poder en él. Pero él vino en la noche, en la oscuridad, en lo secreto. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los otros del Sanedrín, que tenían al Señor Jesucristo como un farsante. Entonces él vino en lo oculto. Ahí el Señor Jesucristo le habló y le dijo, mira, es necesario que tú nazcas de nuevo, si no tú no vas a poder entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, bueno, pero ¿cómo un hombre viejo va a poder entrar, va a poder nuevamente entrar en el vientre de su madre? Y él le dijo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Yo no te maravilles, no te estoy diciendo nada extraño, porque él estaba hablando del nacimiento espiritual, no del nacimiento físico que aconteció cuando él nació de sus padres. Sin embargo, en la mente de él creía que era literalmente lo que él estaba diciendo, que tenía que entrar nuevamente en el vientre de su madre. Y bueno, en esa conversación que él tiene con Nicodemo, el Señor le empieza a hablar de estas cosas y le dice, mire, no, Moisés, así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él estaba hablando de cosas que el pueblo de Israel había vivido y que la tradición la había relatado de generación en generación. O sea, ellos sabían lo que había pasado en la antigüedad cuando Moisés estuvo presente. Y el Señor Jesucristo le dice, Nicodemo, si ustedes no creen a las cosas terrenales de las cuales yo les estoy hablando, ¿cómo me creerán si les hablo las celestiales? Es decir, que en el cielo están aconteciendo cosas, hermana, y esto es una realidad. Y eso, y de lo que se decida ahí, tiene implicaciones en el mundo físico. Es importante que de una vez, buena vez y por todas, entendamos esa realidad, mis hermanas. Esto no es un cuento, esto es real. Y en el cielo había un templo de Dios y esos ángeles, ¿verdad? Llevaban que las copas de la ira, que es el próximo capítulo que vamos a leer, que es el capítulo 16, las copas de la ira. Yo prefiero dejar este capítulo para el día de mañana. Dios mediante, si el Señor me lo permite, yo me estaré comunicando con ustedes y vamos a leer las copas de la ira. Pero es importante que concluyamos que Dios nos está revelando que va a llegar el momento donde la ira de Dios va a ser consumada, ¿verdad? ¿Contra qué? Contra toda maldad, contra toda impiedad. Vemos que el Señor ha soportado por un tiempo pacientemente, esperando que los hombres se arrepientan y se vuelvan de su maldad. Eso es lo que Dios está esperando. Pero llegará un día donde Dios va a dar el pago. Él mismo va a dar el pago, no lo va a dar otra persona. Él mismo va a dar el pago. Y con esto termino. Porque Él es un Dios de justicia, es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y las propias leyes terrenales, hermanas, con todo lo defectuosas que son, que el hombre es defectuoso. Imagínense ustedes si no hubiese justicia, si no se le diera castigo a lo malo. Sería peor. Y sabemos que esa justicia está corrompida, pero la de Dios no. La de Dios sí es correcta. Y vemos que estas personas que alcanzaron la victoria de la bestia y de su marca y todo lo demás, en su cántico ellos están reconociendo que Dios es un Dios justo y que en Él no hay maldad. O sea, que cuando Él emite un juicio, hermana, Él sabe lo que Él está haciendo. No puedo yo cuestionarlo. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, para concluir, el Señor Jesucristo un día iba caminando por aquellas calles
Y los fariseos se enardecían contra él y todo lo demás, porque no podían ver, o sea, no podían creer en él. Y a pesar de que él andaba haciendo bienes, y él les dijo, llegará el día. O sea, ustedes que limpian los sepulcros de los profetas y diciendo, si nosotros hubiésemos nacido en el tiempo de nuestros padres, nosotros no hubiésemos matado a los profetas. Así que ustedes dan testimonio de que ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y les dijo, y llegará el día donde se pagará por toda la sangre inocente que ha sido derramada, desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quienes mataron entre el templo y el altar. Entonces, cuando analizamos la escritura, vemos que Abel fue un hombre que fue asesinado ¿por quién? Por Caín, su hermano, que la palabra de Dios dice que él era del maligno. Y vemos que Caín también manifestó una religiosidad porque él vino a traer una ofrenda delante de Dios, pero hay ofrendas que Dios no acepta, porque si tu ofrenda viene con un corazón inmundo, esa ofrenda no es aceptada delante de Dios. Y vemos que a lo largo de la historia bíblica en el Antiguo Testamento, vemos que los profetas que Dios había llamado para introducir este mensaje, para que la gente estuviera alerta, para percibir al pueblo, para llamar al pueblo al arrepentimiento, que se volviera de todo corazón a Dios y que se apartara de sus malos caminos y de sus malas obras, vemos que esos se levantaban contra ellos, generalmente gente muy religiosa, y los mataban. Lo mismo hicieron con el propio Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo algún día se va a pagar por todo esto. O sea, hay un día que Dios va a hacer justicia, hermana. O sea, no, nada va a quedar impune. Pero lo importante que nosotros debemos entender de todo esto es quién es Dios, ¿verdad? Él nos ha dado su amor, pero Él es un Dios de justicia también. Y nosotros debemos plegarnos a Él, limpiarnos cada día. Él sabe que somos defectuosos, lo que debemos venir a Él diariamente, Señor, límpiame. Porque diariamente, mi hermano, usted y yo nos contaminamos. Nos contaminamos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que escuchamos, por lo que decimos. Hermana, es importante diariamente pedir limpieza y que Dios nos dé la capacidad de verdad de obedecerle y de apartarnos del mal. Mis amadas hermanas, Dios las bendiga en Cristo Jesús.